Los hechos del presente caso se inician el 26 de enero de 1989, cuando Gerardo Vargas Areco, de 15 años de edad, fue reclutado para prestar el servicio militar en las Fuerzas Armadas Paraguayas. En diciembre del año 1989, cuando Gerardo Vargas Areco se encontraba arrestado como sanción por no haber regresado voluntariamente y a tiempo al destacamento, tuvo una hemorragia nasal. Un oficial del ejército ordenó a un suboficial que trasladara al niño Vargas Areco a la enfermería de la unidad militar, donde lograron detener la hemorragia. En el trayecto de regreso, el niño Vargas Areco comenzó a correr, por lo que el suboficial que lo escoltaba le disparó por la espalda, ocasionándole la muerte. Los padres de Gerardo Vargas Areco presentaron una denuncia penal por el homicidio de su hijo. En marzo de 1990, la jurisdicción penal militar condenó al suboficial a 1 año de prisión militar por el delito de homicidio por exceso de celo. En marzo de 2005 se dictó sentencia en el fuero ordinario, donde se condenó al suboficial a 1 año de privación de libertad por el delito de homicidio culposo en perjuicio de Gerardo Vargas Areco. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de presentación de la petición 28 de julio del año 1999. Fecha de informe de admisibilidad 19 de octubre de 2004. Fecha de informe de fondo 19 de octubre del año 2004. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 27 de marzo del año 2005. Petitorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda en este caso con el objeto de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7 y 19 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del niño Vargas Areco, así como los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares del niño Vargas Areco. Petitorio de los representantes de las víctimas. Los representantes de la víctima solicitaron que la Corte Interamericana de Derechos declarara que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos. Sin embargo, no alegaron el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, adicionalmente a los alegatos de la comisión, los representantes estimaron violado los derechos reconocidos en los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, todos en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reparaciones. La Corte dispone que esta sentencia constituye una forma de reparación. El Estado debe emprender con plena observancia de las garantías judiciales y en un plazo razonable todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en el presente caso. El Estado debe realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta sentencia. En la comunidad en la que vive la familia de Gerardo Vargas Areco y en presencia de esta y de autoridades
civiles y militares del Estado, en el cual se colocará una placa en memoria del niño Vargas Areco. También el Estado debe proveer tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, según sea el caso, a los señores de Belén Areco, Pedro Vargas y a toda la familia Vargas Areco, si así lo requieren y por el tiempo que sea necesario. El Estado debe diseñar e implementar programas de formación y cursos regulares sobre derechos humanos para todos los miembros de las Fuerzas Armadas paraguayas. También el Estado debe publicar en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional por una sola vez el capítulo relativo a los hechos probados de esta sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes y la parte resolutiva del presente fallo. El Estado debe adecuar su legislación interna en materia de reclutamiento de menores de 18 años en las Fuerzas Armadas del Paraguay, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe pagar a los señores Belén Areco y Pedro Vargas por concepto de la indemnización por daño material. También el Estado debe pagar a la familia Vargas Areco por concepto de la indemnización por daño inmaterial. El Estado debe pagar por concepto de las costas y gastos generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la cual deberá ser entregada a la señora de Belén Areco y al señor Pedro Vargas. La Corte resuelve 1. Que el Estado de Paraguay debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, señalados en el punto declarativo segundo supra, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 2. Que el Estado de Paraguay debe presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 31 de enero de 2013 un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte, que se encuentran pendientes de cumplimiento de conformidad con lo señalado en los considerandos 9, 12 y 16, así como en el punto declarativo segundo de la presente resolución. 3. Que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben presentar las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en el plazo de 4 y 6 semanas respectivamente, contando a partir de la notificación de dicho informe. Y 4. Que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifique la presente resolución al Estado de Paraguay, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.